El Congreso de la Mañana. Endocrinólogo Wilbert Hernández. Bienvenido, doctor, al Congreso de la Mañana. Bienvenido. Muchas gracias por Un placer. la invitación. Para mí es Ayúdenme con el micrófono, vamos a acercarlo un poquito ahí. Sí, muchas gracias por la invitación. Para mí es un verdadero gusto estar aquí en esta mañana con ustedes y pues a su orden. El placer es nuestro. Bueno, nosotros siempre hacemos una pequeña entrevista antes de iniciar, porque la verdad es que los temas que traemos es por inquietud de nuestros televidentes y de nuestros seguidores. La diabetes es una enfermedad o Sí. una condición muy común. Es producto quizá de la mala alimentación que tenemos. Sin embargo, así como es común, también la gente como que la minimiza y no le da la importancia. Háblenos un poquito de cuál es la más frecuente que usted ve en consulta y algunos síntomas que puedan identificarla. Y bueno, pues la diabetes es un conjunto de manifestaciones sistémicas, es un conjunto de condiciones metabólicas que regularmente se caracterizan por valores de glucosa, de azúcar elevada en la sangre. Esa es la causa más frecuente, ¿verdad? O la manifestación más frecuente de la diabetes desde el punto de vista de laboratorio. Vamos a encontrar un paciente que va a tener valores de azúcar muy elevados en la sangre. Las manifestaciones más comunes de la diabetes regularmente pasa como una condición desapercibida. Regularmente no da muchas manifestaciones clínicas, salvo que los valores de azúcar en la sangre estén muy elevados. Y cuando esos valores de azúcar están muy elevados en sangre, generalmente el paciente se queja mucho de que va a orinar de forma muy frecuente, de que pierde peso, de que come de forma exagerada y se siente muy cansado, fatigado, con visión borrosa. Y regularmente estas manifestaciones, desde el punto de vista clínico, pues van deteriorando los pacientes de forma permanente, que esa es una de las cuestiones fundamentales de la diabetes, que sí ciertamente en ocasiones puede presentar síntomas, como los que yo mencioné previamente, pero en la mayor parte de los casos pasa desapercibido. Desapercibido. A veces no, a veces puede ir a un grado, puede crecer el grado y no presentar ningún tipo de síntomas. Exactamente. Regularmente cuando el paciente con diabetes se diagnostica, regularmente toda esta condición tiene una evolución de al menos 5 a 10 años, incluso se ha observado. Wow. O sea que no es algo que ocurre de un momento a otro. Sí. Entonces me imagino que cuando se descubre, Exacto. ya hay algunos daños. Ya existen daños a nivel de órganos específicos. Okay. Regularmente los órganos mayormente afectados son el corazón, el riñón, los ojos, regularmente. Doctor, ¿cuántos tipos de diabetes existe? Y si se puede contraer diabetes, por ejemplo, si yo consumo mucha azúcar o muchos productos que contienen azúcar, ¿puedo contraer alguna diabetes? Sí, existen múltiples tipos de diabetes. La más frecuente es la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. La tipo 2 es la que regularmente nosotros observamos. Regularmente ocurren en personas que tienen una edad un poquito más avanzada, a partir de los 40 años. Y la que podemos tratar con medicamentos, con pastillas. Está también esa representa alrededor del 90%, incluso está más de todo el componente en general. Y también está la diabetes tipo 1, que esa es el paciente que se diagnostica a edades muy tempranas, alrededor de los 5 años, 10 años, 15 años, aunque puede ser mayor la edad de diagnóstico. Y regularmente es el paciente que siempre va a necesitar insulina. Pero además de esto existen otro tipo de diabetes, que son las monogénicas, que son múltiples otros componentes de la misma manifestación. Pero la más frecuente al día de hoy son esas dos que mencioné. La diabetes tipo 1, que siempre va a necesitar insulina, y la diabetes tipo 2, que se va a poder medicar con fármacos, pero que en algunas ocasiones va a necesitar insulina para poder lograr una estabilidad de los valores de azúcar en sangre. Entonces, como dice Daniela, la tipo 2 es la que la que sería adquirida por el tipo de alimentación comúnmente o qué la provoca. Exactamente. Ya que es la más común. La alimentación es fundamental. Una alimentación alta en carbohidratos o azúcares, el sedentarismo, el consumo de harinas de forma excesiva van a ser, por así decirlo, como mucho pan, muchas galletas, refresco, Papa jugo, frita. papa frita, plátano frito,
frito, etcétera. Todos los carbohidratos que regularmente Ok. nosotros consumimos en la dieta Sí. diaria. Eso Porque le iba a decir, que usted mencionó ahí. Lo que se consume diariamente. El Hay, arroz hay en una abundancia. hay una ola y hay unos cuantos médicos, no sé si realmente lo son, pero bueno, se hacen llamar doctores en las redes sociales muy populares. Uno de ellos es el doctor Biter. Me imagino que usted lo ha escuchado, no sé, es colombiano. Y él asegura que no deberíamos consumir nunca carbohidratos, nunca frutas, nunca nada que no sea carnes, huevos, vegetales. O sea, ningún tipo de fruta, ningún tipo de carbohidrato. Él asegura no, él dice que son para los animales. Él dice que las frutas son para los animales. ¿Qué usted considera de este tipo de alimentación? Porque entonces, lo menciono, porque usted acaba de decir que los carbohidratos, muchos, o el consumo excesivo, provoca, entonces podría provocar una diabetes. Entonces, ¿cómo mantener y cómo entonces ayudarnos para evitar la diabetes? ¿Y qué usted considera entonces de los carbohidratos, no solo el exceso, sino del consumo? Bueno, lo que se ha demostrado, de acuerdo a la evidencia, es que los carbohidratos son necesarios para el organismo. Ok. Realmente sí, porque tanto órganos fundamentales como riñón, corazón, etcétera, van a necesitar carbohidratos para poder funcionar de forma diaria y de forma adecuada. Exactamente. Okay. El punto es cuando esos carbohidratos se consumen de forma excesiva y de forma particular los carbohidratos que vienen de condimentos que vienen por formulaciones químicas, por ejemplo, carbohidratos industriales, como por ejemplo las harinas, los refrescos, ese tipo de cosas son dañinas, pero realmente los carbohidratos lo que se ha demostrado es que son buenos para los pacientes, pero claro está, no de una forma excesiva. Y lo que la evidencia ha demostrado es que el consumo de frutas en pacientes que tienen incluso diabetes, al menos 2 o 3 veces por semana, en su fase al menos de estabilidad, se ha demostrado beneficios de forma importante. Okay. O sea que yo difiero de que los carbohidratos nunca. como tal no deberían consumirse. Okay. El tema es el balance, el equilibrio y también es saber elegir. O sea, hay carbohidratos que tienen mayor componente nutritivo que otros. Entonces, cuando tú vas a comer carbohidratos, pues trata de comer. Ahora, a mí me preocupa el tema de la diabetes porque como bien le preguntó Daniela, uno lo puede desarrollar. No es una condición meramente genética, aunque hay predisposiciones. Me preocupa lo silencioso y me preocupa entonces la dieta normal de este país. En ese sentido y como prevención, los endocrinólogos solamente tratan ya cuando está la condición, ¿verdad? Lo ideal sería que la medicina fuera preventiva. Exacto, por eso le pregunto, como no sé si ustedes, porque por ejemplo, hay especialidades que si tú no tienes una referencia o una condición antes, pues que tú vas a un doctor, ¿qué tú haces aquí? Los endocrinólogos, es ideal ir a un endocrinólogo en un estado normal, porque uno no sabe, o sea, como no tengo nada, voy. ¿Y a qué iría un paciente normal a un endocrinólogo? Sí, hay factores de riesgo. Dije normal, discúlpeme. O sea, normal sano, sin una condición, sin ningún síntoma o sin una predisposición. O sea, voy a ir a un endocrinólogo. Voy a ir a un endocrinólogo. A ver por si acaso. Exacto. ¿A qué como que y sí, por qué? nadie dice eso. Déjame ¿Por ir a qué un deberíamos de ir donde un endocrinólogo? Miren, hay factores de riesgo que son importantes para uno identificar que un paciente pudiese desarrollar un trastorno metabólico como la diabetes. Okay. Aquí existe una alta prevalencia de sobrepeso, de obesidad, entonces eso puede ser un factor de riesgo para desarrollar diabetes. Un paréntesis, doctor. Sí. ¿Qué es la obesidad y el sobrepeso? Porque a veces entendemos que es muy notable y visible la obesidad. ¿Qué se puede identificar así brevemente como la obesidad? Bueno, va a ser un paciente que va a tener un parámetro que nosotros utilizamos que se llama índice de masa corporal. De masa corporal. Cuando encontramos un índice de masa corporal que está por encima de 30, a eso le llamamos obesidad. Okay. Cuando encontramos un índice de masa corporal que está entre 25 y 29.9, entonces nosotros hablamos de sobrepeso. Okay. Entonces, básicamente ese es el parámetro que utilizamos para ver. ¿Qué es lo normal entonces? Un paciente que tuviera un índice de masa corporal por debajo de ese valor, de 25. De 25. De 25. Entonces Entonces, hay que ya el saber tiene cuál es ese 26 índice. tiene obesidad. Tiene sobrepeso. 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 Tiene sobrepeso. De pero 30, por ejemplo,
De 30 en adelante ya es obesidad, Obesidad. que nosotros lo consideramos como grado 1, grado 2 y grado 3. Exacto. Sobre todo grado 3 cuando el índice de masa corporal es por encima de 40. O sea, una persona que no se ve obeso puede estar dentro del rango de obesidad. De sobrepeso puede ser. De o obesidad. sobrepeso. Porque para el índice de masa corporal nosotros utilizamos el peso del paciente en kilogramos y también su estatura en centímetros. Claro, Claro. Nosotros hacemos un cálculo y en Ajá. base a eso decidimos si el paciente tiene Sí. Ya. sobrepeso y obesidad. Sí. Pero muchas veces eso no se puede como identificar muchas veces. Exacto. Ahora bien, si exacto. usted ve una persona que tiene el cuello oscuro, Ok. que muchas veces dicen, oye, el cuello como que esa persona no tiene buena higiene. Ujú. A eso regularmente se asocia mucho el sobrepeso y la obesidad cuando el paciente tiene el cuello oscuro. Sí. Y a eso se le llama acantosis nigricans. Eso es un parámetro desde el punto de vista visual o clínico que nosotros pudiésemos utilizar para evaluar un paciente que tiene riesgo de desarrollar Ok. diabetes. Ah, Por tú ves. ejemplo, eso es un factor de riesgo importante. Por ejemplo, las axilas que se le ponen oscuras a los pacientes, la Sí. región inguinal cuando se pone oscura. Eso habla mucho de resistencia a la insulina. Entonces, la Ok. resistencia a la insulina es como la parte inicial para el desarrollo más adelante de diabetes. Ok. Doctor, una pregunta. En relación a los tipos de diabetes, vemos que hay una diabetes que el paciente puede convivir con ella toda su vida, pero hay otra que si el paciente tiene cualquier herida, entonces se va consumiendo sus partes. Por ejemplo, le han cortado piernas a personas en relación a una herida que se ha causado y por ahí, a través de la diabetes, entonces han tenido que imputarle parte de su cuerpo. ¿Cómo identificar Ese cuál grado. Exacto. ¿Cuál diabetes puede llegar a esta trágica Situación. resultado? Porque lamentablemente tú perder una parte de tu cuerpo, quizá por un descuido, por una alimentación no adecuada, es difícil. Sí, cualquier tipo de diabetes o cualquier persona que esté desarrollando, que esté padeciendo de diabetes, pudiese desarrollar estas manifestaciones que ustedes Ok. mencionan. Ok. Cuando hablamos de esto, regularmente acuerden que la diabetes es una enfermedad sistémica y circulatoria que puede afectar todos los órganos. Ok. Todos Entonces, los órganos. exactamente. Cuando la diabetes evoluciona Wow. y no se trata de forma apropiada, puede dañar la vasculatura del cuerpo. Es decir, los vasos sanguíneos por donde transcurre o pasa la sangre, y también puede dañar los nervios. Cuando estas manifestaciones están presentes, nosotros le llamamos neuropatía diabética. Y el paciente que tiene una neuropatía diabética, fíjense ustedes que deja de sentir cuando tiene una herida Ujú, o tiene alguna ujú. lesión, particularmente los pies. Como el paciente no tiene una buena sensibilidad, entonces viene una espina, viene un clavo, se le Ujú. lesiona y hace una herida. Y no Como el se paciente da no cuenta. siente nada, eso va evolucionando. Y al evolucionar, entonces ya básicamente desarrolla lo que se llama pie diabético. Ok. Es una infección regularmente a nivel de los pies, donde se afectan múltiples estructuras a nivel de las extremidades inferiores. Puede afectar desde piel, la parte superficial, pero en algunas ocasiones puede afectar incluso el hueso. Ok. Entonces, muchas veces eso puede ser irreversible. O sea, el paciente, cuando ya tiene esas manifestaciones, muchas veces el miembro afectado no se puede salvar. Ok. Lo ideal es que nosotros como médicos y que las personas estén bien educadas para evitar estas complicaciones asociadas. Que vuelvo y le digo, se llama neuropatía diabética. Y en su fase inicial el paciente va a sentir hormigueos, calambres, va a sentir, perder la sensibilidad a nivel de las extremidades inferiores. Y eso es sumamente importante que se pudiese eso conocer. ¿Qué no debería consumir un diabético? Ay, si tú no preguntabas eso. No, es que debe ser. ¿Qué no debe consumir? Idealmente carbohidratos modificables o carbohidratos simples, por ejemplo las papitas, los refrescos, el pan en exceso, el chocolate, la comida chatarra. Ese tipo de cosas sería idealmente, debería idealmente ¿Y la prevenirse. batata y la yuca? Que siempre te la quitan, algo que... Idealmente sí también debería suspenderse la yuca, porque Ok. regularmente La aquí, yuca sobre todo. sí, exactamente, para el porque almidón. tiene muchos carbohidratos también y eleva, entonces forma parte de la dieta de la población nuestra. Doctor, ¿es hereditario? Tiene un factor hereditario importante, sobre Ok. todo la diabetes tipo 2. Recuerden ustedes que cuando hay una persona afectada en la familia, regularmente también aparecen más adelante otras personas también. O
sea, tiene una vinculación importante. A veces no se da que no solo es genético, sino es que puede ser que esa persona la haya adquirido, a ver si me va a entender, la haya adquirido en el transcurso de su vida por un tipo de alimentación. Entonces, cuando tiene hijos, esos hijos van a alimentarse tal cual. Entonces, obviamente, la pareja. Entonces, ese hijo pareció haberla heredado, porque ya esa persona adulta tiene diabetes y pareció haberla heredado, pero entonces es que el hijo se alimenta igual que ese padre con diabetes. Entonces, en ocasiones podría darse esa situación. Sí, claro que sí. Recuerden ustedes que van a existir factores para el desarrollo de diabetes. Una es la parte hereditaria, Ajá. familiar, y el otro componente es el estilo de vida. Exacto. Tenemos un paciente que tiene familiares con diabetes, Ajá. padre, madre, sobre todo familiares de primer grado. Y además de esto, tiene factores de riesgo ambientales, por ejemplo, Ambientales. sedentarismo y una alimentación inadecuada. Todo esto va a conllevar que más adelante pueda desarrollar diabetes. O sea, todo se asocia y a final de cuentas pues, puede el paciente desarrollar todas estas condiciones que Claro, comentamos. es igual que la obesidad. A veces se piensa que, bueno, el niño es obeso porque sus padres son obesos, pero es que llevan un tipo de alimentación y ese niño, ahora, inmediatamente los padres lleven un tipo de alimentación diferente, hagan ejercicio, cambien su estilo de vida, ese niño también lo va a hacer porque se le va a transmitir. Es decir, en muchos casos, no estoy diciendo que esto sea, pero entiendo que pasa eso y a veces quedamos en la mente, bueno, el niño es obeso y es porque que sus padres son obesos, pero mentira, es que están bebiendo refresco diariamente, están comiendo y consumiendo en general todo lo que usted dijo que no debería consumirse. Entonces podría darse también Claro. esta situación. Y Así algunas es. señales, bueno, independientemente de lo que usted ve, pero que es porque usted estudió eso, como el área negra, algunas cosas así. Pero el peso, como usted dice, nosotros tenemos una población en sobrepeso, no en obesidad. Quizá el porcentaje de obesidad, digo, honestamente, si la referencia es el índice de masa corporal, estamos toditos en obesidad, porque aunque uno no tenga en peso quizás un sobrepeso excesivo, la grasa quizás sí. Pero independientemente... Es raro encontrar la persona que tenga el peso adecuado. Adecuado. Ajá, y la composición de la grasa. Pero entonces, además de eso, como prevención, como hablábamos ahorita, ¿algún indicador o alguna recomendación que usted puede darle a todos los que nos ven de por qué ir a un endocrinólogo? Porque independientemente, como hablábamos, la diabetes, bueno, que medicada, que no sé qué, que con la dieta, al final siempre hay órganos que se comprometen, siempre. O sea, yo no conozco la primera persona que tenga muchos años tratada que al final no tenga un problema en riñón, en corazón, en la vista. Entonces, ¿qué podemos hacer de manera preventiva, además de cambiar los hábitos de alimentación, de acompañamiento con un médico? ¿Por qué vamos? ¿Qué hacemos? ¿Cuándo vamos, mamá, que ve un niño gordito? Eso no es salud. Exactamente. Bueno, existen algunas medidas preventivas que pueden ser de bastante utilidad, además de una alimentación saludable. También se ha demostrado que la realización de ejercicio es fundamental para Claro. poder prevenir la diabetes, Imprescindible. prediabetes o cualquier otro tipo de condición metabólica o cardiovascular. El ejercicio es fundamental. Además, vuelvo y le digo, de la alimentación apropiada. Y tener un récord, por ejemplo, para el tema de los cánceres de mama y demás, a las mujeres nos dicen que nos hagamos una sonografía, una mamografía, una vez al año después de X cantidad de años, después de los 40, igual que a los hombres con el tema de la próstata. Para lo que es la diabetes y cuidarnos todo lo que tiene que ver con lo metabólico, ¿no es bueno hacer una historia clínica periódica? Claro que sí, sería lo ideal, Evitar que el paciente pudiese desarrollar cualquier condición de salud sería lo ideal, ¿verdad? Eso es lo que nosotros buscamos como médicos, hacer mucho hincapié en la prevención. Es decir, evitar que el paciente desarrolle una condición. Sino Ustedes no hacen comenzar- una campaña de después de los 30 o después de los 40, visita a tu endocrinólogo una vez al año. Sí, La esos asociación son de algunas endocrino- medidas. sí. ¿Algún Sí. programa de prevención en relación a esto? Sí, fíjense que acá, directamente en la región del Cibao, hay una sociedad ahora que es Endonorte. Ok. Directamente se está... Bueno, Es algo al nuevo, menos. pero qué bueno. Es algo nuevo. Excelente. Y Sí, también a nivel del país está la sociedad de endocrinólogos también, Ok. que también hace bastante hincapié, hacen campañas para la prevención
de diabetes y de otras condiciones metabólicas como tal. Excelente. Vamos a mandarle la propuesta para que tengan aquí una campaña educativa, se la vamos a hacer bastante cómoda. No, realmente se necesita la orientación a la sociedad, la forma de alimentarse. El arroz, la habichuela y la carne. La mañana comúnmente el dominicano, bueno, varía mucho, pero puede desayunarse con un pan, una tostada, algunos con café, los que toman, otros con chocolate, otros con un jugo, al mediodía arroz, habichuela y carne, una Coca-Cola, valga la promoción. Fría, Sí, con bien mucho fría. hielo. En la tarde algo que picar, una galletita, una cosa, y en la noche comúnmente plátano, Con salami, con huevo salami, frito, queso frito. sí. Sí. Esa alimentación que creo que más o menos por ahí es que va el dominicano, comúnmente en el día a día. Ese tipo de alimentación en República Dominicana, ¿cómo usted la ve como endocrinólogo? Inadecuada. Una bomba. Ay, ay. Inadecuada. Porque es muy alta en carbohidratos y eso es Demasiado lo que ha alta. hecho que la población nuestra tenga, el más del 50% de nuestra población tenga sobrepeso. Por ejemplo, Sí. vamos a evaluarlo. El Ajá. desayuno, pan con chocolate, no hay proteína. No, para nada. No, eso Para no. Ni siquiera una grasa buena ahí, ¿eh? Por ejemplo, en la comida, arroz, habichuela y carne. ¿Cuál es la proteína? La carne. La carne. Pero los granos tienen un poco de proteína. Pero básicamente Pero es un plato de Pero, Pero si tú me guisas es la esa mitad del carne. arroz. No. Y si tú me guisas esa con carne. todo, con otros carbohidratos también. A media tarde tú quizás te comes un chocolatico, Oh, una galleta, galleta. un Di que dorito, pa' picar, eso di que es pa' picar. explosivo, Eso es Exacto. tóxico el dorito. exactamente. Sí. Eso es tóxico. Así No es. coman Dorito, que eso es Todo eso. Acabamos de perder el patrocinio de Doritos. Entonces- Pero bueno. ¿Qué sería lo correcto entonces en el día? Esa alimentación, ¿qué usted sugiere que debería comerse? A veces, antes se pensaba que un bañito de fruta de desayuno era algo muy sano. Algunos indican que no debería ser de desayuno un baño de fruta, unas frutas y mucho menos mezcladas. Hay algunos que indican que no deberían mezclarse los carbohidratos, no más de 2, no deberían consumirse más de 3 veces en el día, ni en la noche. Ni después de las 6 de la tarde. Entonces, ¿cómo sería una alimentación por parte de un endocrinólogo para que sea correcta? No a un diabético, sino para cualquier persona para prevenir. Miren, por ejemplo, los huevos son muy saludables, sobre todo cuando nosotros ¿Ves? evitamos esos huevos que son revueltos, hay que evitarlo Sí. así, pero los acochados, por ejemplo, son bastante buenos. Sí. Y es algo que no es muy costoso y que es No, bastante no. Muy accesible. accesible. Muy asequible. Evitar, claro está, frito y evitar, claro está, los revueltos. Ok. Sobre todo, evitar bañarlos en altos contenidos de aceite, sobre todo. Así. El aceite vegetal se dice. que es Exactamente. Muy dañino. Aceite vegetal. ¿Por qué Ay, la ay, ay. diferencia entre el huevo Revuelto o frito? Exacto, o Es, huevo sancochado? el- ¿Qué el- diferencia hay? el aceite- Vamos a el aceite suponer, vegetal. Yo puedo hacer el huevo revuelto quizá con un poquitito, exacto, un poquitico de aceite de oliva. ¿Qué me cambia? Regularmente cuando el aceite se pone a más de 70 grados Celsius pierde sus propiedades. Entonces se ¿Y la convierte en grasa. manteca? No es más No es recomendable. no, yo no la recomiendo ¿Y la mantequilla? particularmente. Tampoco, no, la mantequilla no, porque Hierven tiene ese grasa huevo mala, y sueltan es. tiene grasa trans. Ok. Entonces la mantequilla, la verdad, no es bastante buena. Bueno, mejor hacerlo sacochado, bastante bueno. O muy en el air nutricional. fryer, ahora También, que se puede hacer exactamente. sin ningún tipo de... Yo tengo mi reserva con el air fryer. En 20 años nosotros vamos a ver qué Ay, tal. yo a veces pienso Vamos algo a ver así. entonces. Porque Sí, todas- pero bueno, Así, entonces para terminar ahí... los en- pescados son bastante pescados, buenos, ok. las verduras en general son bastante buenas. Ok. Por ejemplo, aquí tenemos la tallota, que tenemos la zanahoria, que tenemos el Tiene mucho brócoli. nutriente la tallota, pero yo la veo un vegetal. depende. El Sí, pero presidente bueno. no tanto. No, ya. No, mire, ya. déjeme decirle, hablando ya para finalizar y dejarles esto sobre la mesa a ustedes, que a veces hay un falso concepto de que comer saludable es costoso. Sin embargo, todos nosotros tenemos acceso a tallotas, a zanahoria, a verduras, a ají, a cebolla, a un costo razonable. No puede ser a bajo costo porque no hay nada a bajo costo. Y los pescados, claro, no vamos a ir al salmón importado porque tiene un costo muy elevado. Sin embargo, nosotros tenemos acceso a buenos pescados. Está la sardina, está el atún, que son altos en fósforo. Y Claro, o sea, claro. debemos de hacer, Se Emma, puede, en las se escuelas, puede. iniciando este año escolar, ustedes como asociación deberían
de ofrecerse y dar educación. Bueno, apoyar la propuesta de Soraya Suárez, que La diputada de Santiago. la diputada que propuso y se aprobó en primera lectura en la Cámara de Diputados, de eliminar las cafeterías en las escuelas y colegios y que dentro es que se cocine para los estudiantes y se haga. Claro. Esa la sociedad, El menú para el sector público de la alimentación en la tanda extendida mejoró este año. Bien, entonces sí se puede y como Patricia dice, lo que pasa es que a mi entender y más o menos lo que uno va aprendiendo, lo que pasa es que la alimentación en general, cuando llevamos a nuestros hogares mucha harina, mucho azúcar, mucho jugo, mucho refresco, muchos y todos estos condimentos que ha dicho o tipos de alimentos que ha dicho el doctor, ahí es que se agranda la economía, pero el costo. Pero entonces cuando comemos correctamente esos alimentos que ha dicho el doctor, entonces podríamos manejarlo adecuadamente. Lo que pasa es que el azúcar es cara, la harina es cara. Claro. Y eso es lo que hace que sea más costoso. Y al final, entonces, doblemente costoso en el momento que lo compras y costoso porque te hace daño a la salud. Así mismo es. Yo sí recomendaría evitar los refrescos. Sí. El jugo. Tengo mis Sí. reservas ahí. Sí, sí. No. Realmente, definitivamente deberían eliminarse los refrescos del consumo. Exactamente. Y a los niños se le da mucho. Hay porque- que evitar, ¿verdad? Porque a los niños les gusta mucho. Y desde Sí, ahí sí. comenzamos, desde edades tempranas, Sí, dando sí, altos sí. contenidos de carbohidratos. Y ya luego que una persona ya está acostumbrada a consumir altos contenidos de carbohidratos, sobre todo los simples y los que son Claro. industrializados, muchas veces es difícil nosotros poder eliminar eso en la dieta, pero como ustedes muy bien mencionan, sí, debemos hacer bastante hincapié, sobre todo en los niños en edad escolar. Yo entiendo que eso es fundamental para nosotros prevenir el desarrollo de otras complicaciones. No solamente la diabetes, sino también el sobrepeso, la obesidad, el desarrollo de hipertensión Todo arterial lo que puede venir. y todas las enfermedades cardiovasculares que hoy día vemos, como los infartos, los eventos Claro. cerebrovasculares. Claro. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha señalado de que debemos sí hacer más hincapié en una alimentación saludable, balanceada y también en la realización de ejercicio, que eso es fundamental para nosotros tener una población más sana. Bien. ¿Dónde podemos encontrarlo a usted? Yo estoy en Clínica Corominas, específicamente en Plaza Clínica Corominas, consultorio 615. Bien. ¿Algún número de teléfono o redes sociales? Mi número es el 809-316-8919 Ok. y mi red social en Instagram es doctor.hernández, endocrinólogo. Ok. Doctor, o sea, DR. 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 Punto Hernández endocrinólogo. Endocrinólogo. Bien. Excelente, muchísimas Gracias, gracias por doctor. venir, por traernos esas informaciones valiosas que sobre todo nos pueden ayudar a prevenir o nos prenden esa señal de alerta. Yo le reitero que el espacio queda disponible y que él lleve a la asociación esa idea de ir a las escuelas y a los colegios a hablar y a educar un poquito, porque se necesita también esa educación. Bien, No se gracias, doctor. muevan de ahí, que continuamos en breve con muchísimo más aquí en el Congreso de la Mañana. El Congreso de la Mañana.